Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Aleluya. Vamos a predicar la palabra de Dios. Y vamos a ver un tema que se llama el proceso de limpieza interna. El proceso de limpieza interna. Y vamos a leer la base bíblica ahí en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 13. Y dice así: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Otra vez. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. ¿Qué ejemplo lo está dando aquí el Señor de cómo iba a limpiar a Jerusalén? ¿Sí? ¿Con qué? Con Samaria y con la casa de Acab. Va a ser una limpieza, el Señor, que iba a hacer. Sí, va a ser glorificar al Señor, porque Él iba a corregir a Jerusalén, usando a Samaria y la casa de Acab. Ese proceso de limpieza también es en nosotros. Cuando tú creíste en Jesús, el proceso empezó. Si te das cuenta, cuando llegó Jesús a tu vida, empezaron las pruebas, las luchas, los inconvenientes, las oposiciones. Parece que todo estaba en contra. Ahí empezó el proceso. Y continúa el proceso todavía. Pero ese proceso es bueno. Porque es un plan elaborado por Dios. Para presentarte ante Él mismo ya limpio. Cuando se termine el proceso. O sea que la obra que el Señor empezó, en ese proceso la va a terminar un día. ¿Cuándo? No sabemos. Es personal de cada quien. Es personal el proceso de limpieza con cada persona. ¿Sí? Algunos más fuertes, otros más leves, quizás diría yo. Pero leves nada más por momentos, porque también llega a pasar pruebas difíciles. Cuando tú entiendes, si es que acaso entendemos, pues yo también me incluyo, que el proceso de limpieza es para bendición nuestra, crecemos y avanzamos. Pero cuando no se entiende, está uno renegando, está uno quejándose, doliéndose por las pruebas que vienen. Pero dijo Jesús, dijo el Señor a través de sus siervos, si es necesario, tengan que pasar por ciertas pruebas, si es necesario. ¿Por qué es necesario? El proceso de limpieza interna puede ser más lento en algunas personas que en otras. ¿Por qué? Porque puede haber resistencia al cambio, resistencia a la limpieza. Cuando tú dices, Señor, límpiame, Él lo va a hacer. Pero no tan sencillo como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Sí, lo vemos ahí literal, es un ejemplo, pero es con pruebas. Escasez, quizás, enfermedad, quizás, qué sé yo. Entonces, muchas veces pedimos algo que no, bien a bien no sabemos
como lo va a realizar Dios en nuestras vidas, esa limpieza. Pero es necesaria. Es necesaria. Y mira dónde empieza el tema. Es dentro de tu corazón, dentro de nosotros mismos. Veamos es el Salmo, capítulo 51. Salmo, capítulo 51. Muy conocido ese salmo. Dice así, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Notemos, hay maldad. Hubo maldad en David porque pecó con Betsabé. Sí, él reconoció que fue una rebelión haber pecado. Y ese pecado siempre estaba delante de David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios lo hizo. Pero en esa limpieza pasaron muchas cosas terribles para David. Lo vemos enseguida, en todo su caminar. Fue muy duro para él. Dios lo limpió, sí. Pero pasaron tantas cosas terribles, de pruebas difíciles, por haber cometido ese pecado. Aquí habla de rebeliones. El pecar delante de Dios es como una rebeldía al Señor. Es como volverse uno rebelde. A pesar de que Dios nos dice que no pequemos, uno lo hace. Aunque hay la oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Él se arrepintió. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay una cosa que es necesario en todos nosotros. Reconocer cuando nos rebelamos ante el Señor. Es reconocer que le hemos regado, que le hemos faltado al Señor. Dice, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tremendo. Veamos, hermano, ahí en el 119. 119. 9. Dice, aquí hablando de los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. Y la respuesta ahí mismo es, con guardar tu palabra. Y está hablando pues de jóvenes. Pero ¿quién es viejo en el Señor? ¿Quién es viejo en el Señor? ¿Quién es de edad avanzada en el Señor? ¿Por qué? Porque no solamente el joven se va a limpiar con la palabra, sino también todos los demás. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Para poder ser limpios, necesitamos guardar la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus apóstoles, cuando le estaba lavando los pies, que Pedro se negó. Señor, tú no me vas a limpiar, me vas a lavar los pies. Dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte en mi reino. Dijo, Señor, entonces lávame las manos y los pies y todo. No, ya todos están limpios. Por la palabra que les he dado, están limpios. Solamente necesitan lavarse los pies. Entonces la palabra de Dios te limpia. Sí, la palabra de Dios te limpia. ¿Cómo? Guardando su palabra, obedeciéndola, haciéndola pues. ¿Sí? Mira lo que dice el 5, el 119. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese todos tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Dile al Señor que te ayude a guardar los caminos de Él. Para que guardes sus mandamientos. Aleluya. Bendito Dios. Ojalá fueran ordenados mis caminos dice, para guardar
tus estatutos. ¿Cómo pueden los creyentes mantener su vida pura, resistiendo a las influencias inmorales que caracterizan el ambiente impío en el cual viven? La segunda estrofa de este salmo enumera las siguientes 8 maneras, en una en cada versículo. Dice, tomando la irreversible decisión de permanecer fiel a la palabra escrita de Dios por el resto de tu vida. Primera, son 8 maneras. Buscando al Señor en oración. Segunda. 3. Aprendiendo de memoria la palabra de Dios. 4. Pidiendo la dirección de Dios. 5. Pronunciándose abiertamente en favor de la verdad de Dios. 6. Alegrándose y deleitándose en lo que Dios dice. 7. Considerando el resultado de los caminos de Dios frente a los caminos del mundo. Y 8. No estando nunca demasiado ocupado para leer y estudiar la palabra de Dios. O sea, hay un con qué limpiar el joven su camino. Primordialmente, pues dice la Escritura que con guardar la palabra, ¿sí? Y estas son 8 maneras sugestivas, o sugieren que de esa manera podemos limpiar nuestro camino, tomando la decisión de permanecer fiel a lo que es escrito por Dios por el resto de nuestras vidas, buscando al Señor en oración, aprendiendo a memorar la palabra de Dios, pidiendo la dirección de Dios siempre donde quieras. El Señor te va a llevar toda verdad y toda justicia, pronunciándote abiertamente en favor de la verdad de Dios, alegrándote y deleitándote en lo que Dios dice. Deleítate en Jehová y te considerará las peticiones de tu corazón. Y considerando el resultado de los caminos de Dios frente a los caminos del mundo, que ves tú el resultado de caminar con Dios o caminar en el mundo. Hay una diferencia muy grande, muy grande. Y no estás nunca demasiado ocupado o ocupada para estudiar la palabra de Dios, para leerla, para meditarla, para considerar tu conducta delante de Dios. Porque para que tú vivas bien, tienes que acercarte bien a Dios y seguir sus mandamientos. Veamos en Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, verso 8. Dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron, para limpiar de toda maldad a los que han pecado contra Él. Va a ser un proceso, pero va a haber perdón, porque la limpieza de Dios tiene un objetivo. Primeramente, misericordia de Dios, y después perdonarlos, limpiándolos. O sea, inherente, ahí va implícito el perdón de Dios a limpiarlos de maldad, de pecado. Y habla de la rebeldía. ¿Cuánta rebeldía hay en los corazones? Pregunto, ¿crees que hay en tu corazón rebeldía a los mandamientos justos de Dios? Medita y piensa, ¿soy rebelde? ¿Cómo se puede ser rebelde? No atendiendo las cosas de Dios, no atendiendo al mandamiento de Dios, haciendo lo contrario de lo que Dios está diciendo. Esa es rebeldía. Rebeldía. O no hacer la palabra de Dios, es lo mismo. Habrá rebeldía en tu corazón. Escudriña tu mente y tu corazón. Y si no, pues pide al Señor que lo haga y que te muestre en dónde está tu falla. No en la del prójimo, en la tuya. En ti, pues. ¿Dónde está la falla? En ti. No la busques en el otro, búscala en ti, dentro de ti. Veamos Ezequiel capítulo 36, 25, Ezequiel 36. ...36, 25, 27, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias,
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice, esparcir sobre ustedes agua limpia. El agua limpia aquí representado es la palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ídolos. Quizás tu generación pasada pactó con ídolos. Hizo pactos. Y esos pactos vienen a traer consecuencias sobre tu vida. ¿Por qué? Está la madre y está la hija. Dice la palabra de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y los pongáis por obra. Sin la presencia interior del Espíritu Santo, es imposible que una persona tenga verdadera vida y siga los caminos de Dios. Es fundamental que los creyentes sean sensibles a la voz y la dirección del Espíritu Santo. Sin la presencia interna del Espíritu Santo, es imposible que una persona tenga verdadera vida y siga los caminos de Dios. Mateo 8:1. Mateo 8:1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante su lepra desapareció. Viene la sanidad, y la sanidad muchas veces es instantánea. Aquí fue instantánea la lepra, ¿sí? Y al instante. ¿Por qué? Imagínate la escena, imaginemos la escena. El leproso es una persona que le supuran las llagas, le supuran agua. Y esa agua huele mal. Entonces, cuando él quedó limpio, yo creo que le dio muchas gracias al Señor. Aunque no todos agradecen la limpieza que Dios está haciendo en sus vidas. Lo vamos a ver más adelante. Veamos en Lucas 11:37. 11:37. Dice así. Luego que hubo hablado, 11:37, ¿verdad? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ya conocía el pensamiento del fariseo, dijo, ahora bien, ustedes los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna a lo que tenéis y entonces os será limpio. Notemos esto, hermano. Dar limosna es hacer buenas obras. Y teniendo la posibilidad de hacerlo. Y teniendo el dinero necesario para hacerlo. Mas hay de vosotros, fariseos, que... hasta ahí. Pero dad limosna a lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Los fariseos de ese tiempo hacían eso. Se presentaban limpios por fuera. Pero el asunto es por dentro.
El Señor empieza adentro. Cuando el Señor te llamó y te salvó, empezó a trabajar. Y el proceso empezó no por fuera, sino por dentro, dentro de tu corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta gente hay que cree que con limpiarse por fuera y es suficiente? Y no. Estos no tenían buenas obras, obras de justicia, no las había. Porque así nos dice aquí. Pero den de lo que tienen. Y entonces todo será limpio. ¿Y por qué? Porque eso le sirve a la gente dar, porque hay limpieza, no en el cuerpo, en el corazón. ¿Entendemos esto? 17:11. 17:11. Ahí mismo de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Qué impactante le resultó a este hombre esa limpieza de la lepra que Jesús efectuó en él. Estaba agradecido, como yo creo que tú estás agradecido, agradecida con Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Lo hizo y lo sigue haciendo. Limpiarte poco a poco de de tantas cosas que tenías. Fervís bien. Glorificó a Dios a gran voz, gritando, no le importó que le dijeran escandaloso, qué sé yo. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Has hecho tú eso? Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dice gloria a Dios sino este extranjero. Y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos han pasado por una iglesia? ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos han sido limpiados? Pues del cáncer o qué sé yo, de tantas enfermedades que hay en los cuerpos humanos. ¿Y cuántos regresan a darle gloria a Dios? Jesús dijo: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros, pues? ¿Sí? ¿Y los 9 dónde están? Cuando Dios haga un milagro en tu vida, no tardes en darle la gloria, no tardes en darle las gracias. ¿Cómo? Mira, este hombre que sanó, se postró, puso su cara en la tierra a los pies de Jesús. Le dio gracias, 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 porque me sanaste. Aquellos 9 eran ingratos. No le dieron gracias a Dios. No le dieron la gloria. Se quedaron con la gloria de Dios. Nunca te quedes con la gloria de Dios. Por eso dijo Jesús a los que estaban ahí rodeándole, apretándole, que quién había tocado su manto, que era una mujer, aquella mujer que estaba enferma. Y dije: ¿quién? Fíjese, aquí él dice: ¿dónde están los 9? Aparentemente no lo vio, aunque él ve todo. Y allá él decía: ¿quién me tocó? Preguntando, para que el Señor se glorificara, el Padre se glorificara. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. No seamos desagradecidos y démosle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, démosle gracias a Dios. Y le dijo al que llegó al extranjero: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Si tienes fe, puedes recibir la sanidad, porque el que cree, aleluya, al que cree, y tenemos que creer, hermano. 1 Corintios capítulo 5,
Primera de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 8. Dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos. Esta es una limpieza personal. Ya no es de que Dios ya está en la obra. Ya nomás nos tenemos que el encargo de limpiarnos de las cosas que sabemos que están malas en nosotros. Limpiaos, o límpiense pues de la vieja levadura, del viejo hombre, de las costumbres malas, de los hábitos malos, del mal pensar, del mal actuar, del mal decir. Límpiense pues de esa vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Viene una fiesta grandísima. Un banquete que Dios va a dar. Aleluya, con manteles largos en las bodas del Cordero. Dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Un poco de levadura leuda toda la masa. Alguien me dijo, ¿será pecado tomarse una copita de vino? ¿Es pecado? ¿Me voy a ir al infierno por eso? Yo le dije, la Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Tú eres responsable de lo que haces. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Nos redarguye cuando hacemos cosas malas. Cuando hacemos lo correcto, nuestro corazón está en paz. ¿Sí? Si tu corazón no te reprende, confianza debes tener en Dios. Y si no lo hiciera, más grande que el corazón es Dios. Aleluya. En la Biblia, la levadura produce fermentación. Es símbolo de lo que penetra en la masa y corrompe la verdad, la justicia y la vida. Una mentira pequeña o una acción pequeña, mala, puede hacerse grande, grande, grande. Es como la levadura que se pone en el pan y se infla el pan. Crece, pues, se fermenta. En este pasaje, Pablo compara la levadura con el proceso por el cual el pecado y la maldad se propagan lentamente en una comunidad de creyentes hasta que corrompe a muchos. Cualquier iglesia que no tome medidas extremas contra la inmoralidad sexual entre sus miembros encontrará que esa influencia pecaminosa se propagará por toda la comunidad y contagiará a muchos. Se debe expulsar con rigor el pecado, o con el tiempo se corromperá toda la comunidad de creyentes, y se desterrará de la iglesia al Espíritu Santo. Se contrista al Espíritu Santo cuando hay inmoralidad sexual. Y no solamente fornicación entre los jóvenes, no solamente adulterio en hombre o una mujer, sino dentro del matrimonio también hay pecado, y hay mucho. Tremendo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Primera de Juan. Capítulo 3, verso 1 y 2. Y con eso hemos terminado. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un gran privilegio ser hijo de Dios, hermano. Alguien podría decir, entonces yo soy el hijo de una vaca, ¿o qué? Dice el Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que
Hay mucha diferencia entre creación de Dios e hijos de Dios. Por eso aquí, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, observemos, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Notemos, tema, que es el proceso de limpieza interna. Aquí está, cuando tú te purificas a ti mismo o a ti misma, es que tienes esa esperanza de verle a Él, de despertar a la semejanza de Él, porque dice la Escritura, porque le veremos tal como Él es. Y si tú tienes esta esperanza te va a impulsar a purificarte. Tú misma, tú mismo, así como Él es puro. Aleluya. Una de las grandes revelaciones del Nuevo Testamento es la verdad de que Dios es el Padre Celestial y los creyentes son sus hijos. Ser hijo de Dios es el privilegio más grande de la salvación. Otra vez, ser hijo de Dios es el privilegio más grande de la salvación. Ser hijo de Dios es la base de la fe y confianza en Dios. ¿Y cómo sabes que tú eres hijo de Dios? Porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo, hija de Dios. Así de sencillo. Y la esperanza de gloria para el futuro. Como hijos de Dios, los creyentes son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios desea que estén cada vez más conscientes por medio del Espíritu Santo. El espíritu de adopción, de quien son sus hijos, de que son sus hijos, pues. El Espíritu hace que clamen en el corazón, Abba Padre, Padre mío, aleluya. Y les da el deseo de ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser hijo de Dios es la base para ser disciplinados por el Padre, porque el Padre al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, está la disciplina, está la purificación también. Es un proceso también de limpieza. Entra dentro de esto mismo. ¿Sí? Ser hijo de Dios es la base para ser disciplinado por el Padre y la razón por la que se vive para agradar a Dios. La meta de Dios al final, la meta final de Dios al hacer hijos suyos a los creyentes es salvarlos eternamente. Otra vez, la meta final de Dios al hacer hijos suyos a los creyentes es salvarlos eternamente y conformarlos a la semejanza de su Hijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo el Señor. Pero el pecado nos afeó. O sea, al venir el pecado, perdimos esa semejanza con Dios. Pero el Hijo de Dios vino para que podamos ser semejantes, ayudarnos en todo y volvamos a tener la imagen del segundo Adán. Esto es de Cristo. Porque el primer Adán se perdió por causa del pecado. El proceso de limpieza. Si es difícil, no es fácil. Solamente los que tienen fe para conservar su alma son los que van a salir adelante sin voltear para atrás, sin retroceder, porque el que retrocede va a caer en el desagrado de Dios. No le agradará al alma del Señor si retrocedemos. Dice la Escritura, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino los que siguen avanzando. El proceso de limpieza interna está ahí. Sé blandito al proceso. Sé blandito al proceso, no te resistas. Deja que el Señor siga ese proceso de limpieza que es beneficioso para todo el pueblo de Dios. No reneguemos, no nos quejemos. Pidamos mejor ayuda al Señor, que nos fortalezca para seguir avanzando. Yo digo, en cada prueba, digo, Señor, dame esa victoria para salir con éxito, para salir de esta prueba, pero con éxito. Que no sea como el que reprueba en la escuela y vuelve a repetir el año.
hasta que se aprenda bien lo que le enseñaron. Que una vez que hemos salido del proceso de limpieza, o sea, de cada prueba, la pasemos bien, con 10 cuando menos, o 9, pero pasar bien. Ayúdame, Señor. En cada prueba y en cada lucha te necesitamos. Mucho te necesitamos. Mira, tú nos has dado el privilegio de ser tus hijos. Nos has dado esa bendición hermosa de que tu Espíritu Santo está con nosotros todos los días y que nos estás revelando tu palabra. Nos estás mandando rema, nos estás fortaleciendo a cada momento, a cada instante. Usas aquel o aquel otro para darme fuerzas, para fortalecerme. Me fortalezco en tu palabra. Tu ley es mi delicia. Quiero deleitarme en ti cada día más, para que lo que yo te pida, tú me lo des, como lo dice tu palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos en Dios, sigamos confiando en Dios. Aunque esta leve tribulación quiera tumbar a la gente, con todo Dios nunca nos va a dejar solos. No te dejaré ni te desampararé. Antes bien te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es como si te dijera, Señor, ánimo, yo estoy contigo, aquí estoy. Mira que te esfuerzo y que seas valiente. No temas ni desmayes. Yo soy tu Dios. Todos los días voy a estar contigo, fortaleciéndome, fortaleciéndote. Levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Acudamos a Dios en cada momento, porque cada momento lo necesitamos. Que tu mente siempre esté abierta a la oración, abierta a la palabra de Dios que te quiera mandar el Señor a través de un pensamiento, a través de su Espíritu Santo, a través de una persona que última ni te conozca, pero el que te conoce bien. Hermano, Dios te bendiga mucho. Ánimo.